La Secretaría de Hacienda y Crédito Público busca proteger los ingresos petroleros por exportación con coberturas de riesgo. Las autoridades financieras deciden ampliar el plazo de facilidades contables al sistema bancario en el marco de la crisis. La falta de gas natural y fallas estructurales en el sistema de producción y distribución eléctrica, las causas de los apagones. La cuesta de enero de 2021, la más agresiva a los bolsillos de los ciudadanos en los últimos años. Quédese con nosotros y tendrá las cuentas claras. Muy buenas tardes, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía y las finanzas, pero sobre todo para contribuir a que usted tenga cuentas claras con información útil para su vida cotidiana. Para mantener, como siempre, una comunicación cercana a usted y escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. El pasado jueves, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, afirmó que México está reformando su enorme cobertura petrolera. Esta estrategia de cubrirse de variaciones de precios futuros de petróleo lo hará copiando algunas de las tácticas que utilizan los productores de shale de Estados Unidos, en un esfuerzo por pasar desapercibido en el mercado y asegurar mejores precios, y que es similar al utilizado por la mayoría de otras grandes entidades de cobertura petrolera, incluidas, por ejemplo, las aerolíneas y productores estadounidenses de shale. Pero ¿quién mejor para explicarnos y poner en cuentas claras qué significan, para qué sirven y cuánto nos cuestan estas coberturas que nuestra distinguida invitada de esta tarde y a quien usted ya conoce, la doctora Jessica Roldán Peña, economista en jefe de Casa de Bolsa Finamex? Muy buenas tardes, doctora Jessica Roldán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raimundo? Buenas tardes. Como siempre, Encantada de estar aquí. Gracias. Como siempre, con un gusto en saludarte y que nos dais la distinción de conversar contigo esta tarde. Y bueno, pues para empezar, introduciendo al tema, ¿cómo le han ido a los precios del petróleo? Porque hasta donde yo revisé esta mañana, ya 5 jornadas continuas de alzas en el precio del barril internacional. Nos digas esto a qué se debe y hacia dónde vamos. Sí, como bien dices, en las últimas semanas hemos visto un incremento importante en los precios del petróleo, esto sobre todo apoyado por una mejor expectativa para la recuperación económica a nivel global. Hasta hace unas semanas que teníamos ciertas expectativas para la economía y que estas han mejorado, entonces no nada más viene esto a raíz de una recuperación fuerte de China o de otras economías, sino en general de todo el mundo, pues la demanda de petróleo se espera que crezca y ante ello pues también se dan estos incrementos importantes en el precio del petróleo. Como tú bien dices, las referencias más importantes están por arriba de $60 por barril y la mezcla mexicana también se ha comportado acorde con estas referencias. Pues ya la mezcla mexicana en $60.10 podría haber cerrado el día de hoy y bueno, pues son buenas noticias al menos para el 1,000,000 de barriles aproximadamente que se exportan en el día a día. Pero como es una montaña rusa de los precios del barril de petróleo internacional, entonces los productores como México, ¿por qué buscan el mercado de coberturas? Pues justo lo buscan para como una forma de asegurarse sus ingresos o darle más certidumbre al monto de ingresos que piensan tener por esta venta de petróleo, ¿no? Para el caso en particular del gobierno mexicano y de las coberturas de las cuales estamos hablando, hay que pensar que, por ejemplo, en el paquete económico, en la ley de ingresos, la ley de ingresos federal para este año, se tiene aproximadamente pensado que los ingresos de todo el gobierno federal por parte
de hidrocarburos va a andar por ahí de 940,000 millones de pesos, y de esos aproximadamente el 40%, aproximadamente 340,000 millones de pesos, son los que le llegan directo al gobierno federal, y eso es lo que se cubre. ¿Qué se cubre? Se cubre este ingreso contra caídas abruptas en el precio del petróleo, como lo que observamos, por ejemplo, a inicios de la pandemia el año pasado. Entonces, si lo que México busca es tener una estrategia de protección de que esos precios se mantengan en esos niveles o incluso pudieran subir más, y en el evento de que volvieran a bajar los precios del barril de petróleo, estas coberturas nos cubren entonces cuando menos hasta el piso que está en el presupuesto, como nos mencionas. Ahora bien, si México exporta alrededor de 1 millón de barriles promedio en el año, y si le agregamos todos los que son los días del año, 360 millones de barriles, ¿cuántos millones de barriles de estos de exportación se pueden proteger de que su precio no baje en estos contratos, doctora? Mira, esa es una pregunta importante y hay poca información para determinar con exactitud la respuesta. Y la razón es que México es un participante muy importante en estos mercados de cobertura, entonces todo lo que tiene que ver en general con cuáles son los momentos en que se compran las coberturas, a qué precio se compran, por cuánto se cubre el gobierno federal, porque generalmente no se cubre por la totalidad de lo que piensa que va a ser el precio del petróleo. Es difícil de determinar. No obstante, lo que sí podemos más o menos darnos cuenta y entender, por ejemplo, es que pues, el año pasado, con estas coberturas, o gracias a estas coberturas, por ejemplo, el gobierno federal recibió alrededor de 47,000 millones de pesos, que ayudó a reponer una cuarta parte de los ingresos perdidos en este rubro en particular de lo que se esperaba a inicios del año. Entonces, sí son cantidades considerables, y el hecho de que el gobierno entre a hacer estas coberturas es sin duda una práctica pues bastante bienvenida. Ahora, en palabras del secretario de Hacienda, él menciona que bueno, se acostumbra entrar a cubrirse con estos contratos y pagando las primas de las opciones entre mayo y septiembre, y ahora por lo dicho por él, se ampliaría, se modificaría esta estrategia. ¿No, nos puedes explicar en qué consiste, por favor? Claro, como ya lo señalaste, normalmente México entra a hacer estas coberturas para el año siguiente, a mediados del año, ¿no? Y lo que trata es que, pues de nuevo, él mismo tener certeza para cuando está planeando todos la ley de ingresos, todo su presupuesto de egresos, etcétera, pues tener un poco de certidumbre al respecto. Ahora, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Con noticias, y hasta el año pasado, diciembre del año pasado, sabíamos que de hecho ya se habían iniciado parte de esas coberturas para los ingresos de 2021. Lo que pudimos alcanzar a extraer de los documentos, por ejemplo, del reporte sobre finanzas públicas para el cuarto trimestre que publicó la Secretaría de Hacienda, es que pues aproximadamente el gobierno federal utilizó alrededor de 10,000 millones de pesos para coberturas de riesgo, ¿no? Para 2021, no sabemos exactamente en qué. Pero entonces parte de esas coberturas parecería que ya se compraron. Entonces lo que anuncia el secretario de Hacienda es que de lo que intuimos de lo que anuncia es que probablemente no se compraron el mismo monto de coberturas como se ha hecho en años anteriores, y ese restante que faltó por cubrir se va a estar haciendo a lo largo de este año, lo cual es pues nuevo, porque generalmente de nuevo con un año de anticipación ya quedan cubiertos los ingresos petroleros o estas coberturas para este año. Entonces, ese es un tema importante. Otra cosa que sin duda es importante es entender de dónde sale el dinero para comprar estas coberturas. Y este dinero para comprar estas coberturas sale justo de pues, los fondos de estabilización, del famoso FEIP. Entonces también hay que tomar en cuenta que el FEIP acabó el año pasado con 9,000 millones de pesos, lo cual es pues, una cantidad muy, muy pequeña, y que probablemente una de las razones por las que no se alcanzó a hacer la cobertura completa el año pasado y se va a adoptar esta estrategia tiene que ver con una restricción presupuestal. Bien, pero entonces igual y si le va bien con esas coberturas, se recupera lo que se tomó de ese fondo para pagar las primas. Bueno, sí, depende qué significa irle bien, ¿no? Recordemos que esta es una estrategia al final de cobertura de riesgos, entonces
digamos, el gobierno se asegura por eventos extremos en los que el precio del petróleo pueda caer por debajo de $42 por barril, como lo tiene estipulado en su marco macroeconómico, ¿no? Entonces, en el evento en el que sí hubiera esta disminución importante del precio del petróleo y por ello los ingresos con motivo del petróleo se vieran disminuidos, pues es que sería, digamos, o sea, podríamos subsanar esa pérdida o parte de esa pérdida. Pero, pues, como todo seguro, hay que recordar que pues, nos estamos cubriendo como entre eventos de riesgo que pueden no materializarse, ¿no? Entonces, aún así, pues, o sea, es como si uno decidiera comprar un seguro para su uso personal, de gastos médicos, de vida, etcétera. Entonces, pues, obviamente no quieres que se materialice ese riesgo, pero probablemente vale la pena hacer ese gasto porque pues, al final va a ser mucho mejor, ¿no? Para tus finanzas, incluidas las finanzas públicas, que si al final acabas no comprándolo. Sí, doctora, finalmente estamos a días, si no es que semanas, de que se presente el informe final del cierre de año del 2020 de Petróleos Mexicanos. ¿Cómo esperas tú que se presente en los estados financieros? ¿Buenas, malas noticias? Pues yo creo que vamos a continuar viendo, pues justo la falta, ¿no? que trae la empresa del gobierno en términos de su gasto operativo. O sea, no es una sorpresa para todos saber que Pemex enfrentó un año particularmente difícil con toda esta caída de precios del petróleo, pero que sus vulnerabilidades no vienen de tiempos recientes, sino que vienen construyéndose. Entonces, si bien es posible que parte de los movimientos que se vieron reflejados en las finanzas públicas puedan ayudar a que el reporte final de Pemex sea un reporte relativamente bueno, ¿no? Los retos que enfrenta la empresa son numerosos y esos se siguen acumulando. Vaya, doctora, bueno, pues ha quedado en muy buenas cuentas claras todo esto que muy puesto así de manera muy empática con nuestra audiencia. Hemos entendido lo que son las coberturas, por qué nos cubrimos, aproximadamente cuánto cuestan. No sabes cuánto te lo agradecemos para poder estar al día con ello y pues desde luego que nadie eche las campanas al vuelo porque el precio sigue evolucionando positivamente para México. Muchísimas gracias, doctora Jessica Roldán. Como siempre, esta es tu casa en Cuentas Claras. Gracias, Raimundo. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias, muy buenas tardes, doctora. Bueno, pues como ve, los instrumentos y productos financieros hoy disponibles en el mercado pueden quitar muchos dolores de cabeza si son bien utilizados, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada de la doctora Jessica Roldán Peña. Vamos a una breve pausa, si nos lo permite, y regresamos con más Cuentas Claras aquí, en la Agencia Mexiquense de Noticias.